Hola y bienvenidos, yo soy Ronald Bailey y esto es Hablemos de Ciencia Guatemala. Hoy vamos a demostrar cómo funciona la polarización en región activa de un transistor BJT para usarlo como un amplificador de micrófono. Como primer punto tenemos a tomar en cuenta ciertos criterios de estabilidad. Tomamos de que el voltaje entre el colector y el emisor debe ser la mitad del voltaje de la fuente. También que el voltaje en el emisor debe ser 1/10 del voltaje de la fuente y que la corriente I2 a su vez debe ser 10 veces la corriente del colector partido beta o HFE como lo llaman en las hojas de datos. También se asume como la corriente I2 es igual a 10 veces la corriente de base. Para encontrar estos datos tenemos las siguientes ecuaciones. Primero vamos a elegir BCE utilizando la hoja de datos del transistor. Para estos cálculos utilizamos el transistor BC547B. Como pueden observar, vamos a tener una fuente de voltaje de 5 voltios. Por lo cual el voltaje entre el colector y el emisor lo vamos a colocar en 2.5. Luego de eso obtenemos directamente la corriente del colector, que va a ser 12 miliamperios. Luego, basados en la corriente del colector, podemos encontrar cuál es el HFE o la beta. Estas gráficas también las podemos obtener de la hoja de datos. Aquí hay una aproximación del HFE visto desde la hoja de datos. Nos dice que los de la clase B tienen una HFE entre 200 y 450 y como le encontramos un valor intermedio el cual nos dio aproximadamente 300. Bueno, la primera resistencia que vamos a calcular es la resistencia que se encuentra en el emisor, basada en la condición donde el voltaje del emisor debe ser 1/10 del voltaje de la fuente. Podemos llegar a estas ecuaciones, en las cuales en la última ecuación podemos darnos cuenta que 1 más HFE puede aproximarse directamente a HFE, ya que HFE es mucho mayor que 1. Por lo tanto, podríamos dejar la ecuación como BCE partido 10 veces la corriente de colector, pero en esta ocasión no usaremos esa aproximación. Teniendo la corriente de emisor, podemos calcular la corriente de colector. En estas ecuaciones podemos ver cómo se calcula la corriente del colector. Ya tenemos la corriente del colector emisor que va sumada a la corriente del emisor que va sumada a la corriente, el voltaje del colector. Esta es la suma de los tres voltajes, lo cual nos da el voltaje de la fuente. Esa sería la malla del lado derecho de nuestro circuito. Luego podemos despejar el voltaje del colector y por medio del voltaje del colector y la corriente del colector podemos encontrar cuál es la resistencia del colector, la cual nos queda que es 2 veces el voltaje de la fuente partido 5 veces la corriente del colector. Luego, para el cálculo de R2 se pone un poco más complejo. Debemos hallar primero el voltaje de base emisor que se encuentra en rojo en esta diapositiva. La condición que usamos, como había mencionado antes, es que la corriente I2, o sea la que baja por la resistencia 2, debe ser 10 veces la corriente de la base, lo que a su vez es igual a ser 10 veces la corriente del colector dividido el HFE. Bueno, para calcular el voltaje de la base emisor simplemente nos basamos en otra de las gráficas que se encuentran en la hoja de datos, donde colocamos la corriente del colector como 12 miliamperios y encontramos un aproximado del voltaje que se va a encontrar entre la base del emisor, en el cual vamos a utilizar 720 milivoltios. Entonces pasamos al cálculo de R2, ya que tenemos todos los valores correctos para poder calcular nuestra ecuación. Entonces, dejando R2 como la multiplicación del HFE por 10 veces el voltaje de la base de emisor más el voltaje de la fuente partido 100 veces la corriente de colector. Por último, como se puede observar,
R1 y R2 son un divisor de tensión. Entonces, teniendo en cuenta eso, es fácil calcular. Bueno, algebraicamente es un poco complejo calcular cuál va a ser la resistencia R1, pero sustituyendo los valores y haciendo el divisor de tensión que podemos encontrar en estas, se puede llegar a la conclusión de que R1 es HFE multiplicado por 11 veces el voltaje de la fuente menos 10 veces el voltaje de base emisor partido 110 veces la corriente de colector, obteniendo una resistencia como se puede ver ahí. Simplemente este es el diagrama del circuito, donde un generador de señal de 500 milivoltios a 200 Hz simula el micrófono con un capacitor de acople de 1 microfarradio y los respectivos valores de las resistencias anteriormente calculadas. También tenemos este nuevo capacitor de desacople que se encarga de que el voltaje de la corriente alterna no sea consumido totalmente por la resistencia. Eso se verá en un modelo de aproximación de baja señal del transistor BJT. Y por último, el capacitor que se encuentra desvinculando la señal de corriente directa en el colector, que en este caso pusimos uno de 10 nanofaradios. Ese capacitor puede ser de 10 microfaradios dependiendo de qué es lo que vayan a conectar ahí. Bueno, ahora se puede observar que la señal de entrada es la señal azul, la señal pequeña de 500 milivoltios, y la señal roja es la señal amplificada. Bueno, por último se puede observar, aquí se tiene el video, donde claramente se puede escuchar la amplificación de la señal. Al fin. Este es simplemente el micrófono colocado cerca de la bocina del teléfono. Como ven, al final se ancla a un nuevo transistor. Este transistor simplemente es el que le da la amplificación de corriente suficiente para poder activar la bocina, ya que la bocina que tenemos ahí es de 10 watts. El amplificador que se usó para la corriente es un IRFZ 44. Mientras que en la parte donde se ven las resistencias variables azules o potenciómetros azules, podemos ver que se encuentra el BC547B. Entonces, como el BC547B y en esa configuración simplemente es un amplificador de voltaje, también necesitamos algo con que amplificarle la corriente para poder conectarle una bocina. Entonces el amplificador de la corriente simplemente es ese MOSFET polarizado con una resistencia de 1 mega ohm al gate, y los otros pines en el drain tiene la bocina y el otro pin va directo a negativo. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya agradado el video, y para más explicaciones les dejo la presentación y el desarrollo de esta práctica en la descripción.